Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Economía y nosotros les presentaremos Jóvenes Desinflación y Trabajo Precario, un acercamiento desde la sociología cualitativa. Mi equipo está conformado por Hernández Aguilar Wendy, Quijano Gaitán Fátima Isabel y su servidor Ortega Soto Luis Fabián. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la formación de recursos humanos. En el mundo del trabajo es un papel central en la vida de los individuos. Casi todas las actividades giran directa o indirectamente en torno a él, no solo como fuente de ingreso, estabilidad personal y familiar, sino también de forma de cohesión e integración social. El lento crecimiento, el incremento de la población en edad de trabajar, la escasez de empleo, el aumento de la informabilidad, los bajos salarios y la masificación de la educación son factores que han desencadenado un desequilibrio estructural que afecta a la fuerza de trabajo. Las desigualdades sociales y de capital humano son factores que condicionan el acceso al mercado laboral y definen la cantidad y distribución de ingresos. Repercute especialmente en sectores sociodemográficos. Sin embargo, el sector que se ha visto más reducido de oportunidades en el mercado laboral es el de los jóvenes. La exclusión laboral y nuevas trayectorias. Durante la vigencia del modelo de estado de bienestar, la intervención del Estado jugó un papel central en la resolución de los problemas económicos y de integración social, así como las políticas planteadas desde el keynesianismo incentivan la demanda del mercado mediante la política de empleo, asignación salarial y redistribución del ingreso y seguridad social laboral de los trabajadores. En cambio, del modelo keynesiano al neoliberal fue uno de los acontecimientos que más impactó a la clase trabajadora, porque estos organismos externos intervinieron en la vida económica, política y social del país. Implementaron reglas nacionales e internacionales, afectó al mercado laboral. Los jóvenes son uno de los grupos más afectados por el modelo neoliberal. La realidad es que las ocupaciones se han tornado excluyentes. La desocupación e inclusive el desempleo desalentado son formas de exclusión. La crisis del empleo formal, ligada a los procesos de desindustrialización emprendidos desde entonces, ha traído como consecuencia tendencias laborales excluyentes en las que, en contraste con el modelo de trabajo clásico, adquieren un carácter estructural. Formación profesional e inserción laboral de los jóvenes. En este trabajo se considera como la población entre 15 a 19 años, correspondiendo con el inicio de la población en edad de trabajar, además representar una parte importante de la fuerza de trabajo o población económicamente activa. La educación es algo cuya definición se modifica rápidamente, de contar con escuelas tradicionales en donde el profesor se posiciona frente a su clase para explicar el tema, se pasó a espacios virtuales que permiten emprender infinidad de conocimientos mediante la computadora o dispositivo móvil. La educación profesional, en la cual se incluyen las licenciaturas universitarias y educación normal, tiene como objetivo preparar a los estudiantes en algún conocimiento específico para ejercer una actividad de manera legal. El desempleo abierto. El desempleo es la condición de aquella población que no trabaja, mas sin embargo está disponible y ha buscado activamente empleo, mientras que el desempleo desalentado es aquella población que no trabaja, está disponible, pero no ha buscado activamente empleo por considerar que no tiene ninguna oportunidad de encontrarlo. No obstante, el desaliento no es una condición voluntaria, sino que las mismas circunstancias del mercado laboral impiden absorber a la población que así lo requiera. Una vez que los jóvenes concluyen sus estudios, se deben enfrentar al mercado laboral. Los más afortunados lograrán insertarse en un empleo, otros quedarán excluidos en el desempleo. De acuerdo con ciertos autores, se deben superar 4 formas de exclusión para alcanzar un empleo de calidad.
la del mercado laboral, la del empleo productivo y la del empleo de buena calidad en sectores de alta y mediana productividad. Se requiere de fuerza laboral joven y capacitada, pero no tan capacitada a fin de que los costos salariales puedan ser menores. De ahí que la contratación de jóvenes menos escolarizados sea más factible. Los jóvenes con estudios profesionales experimentan un mayor desempleo. A pesar de contar con este tipo de nivel y de trayectorias educativas, están siendo excluidos. A veces ni siquiera se pueden colocar en puestos menores a su escolarización por su sobrecalificación, argumento en el que se basan los empleadores para no contratarlos, y muchos de los que logran librar el desempleo se encuentran en condiciones de precariedad, con ingresos no acordes con los años invertidos en el sistema educativo y con sus aspiraciones y expectativas de vida. El desempleo desalentado. Se reconoce la existencia de distintos comportamientos del no empleo, lo que permite la incorporación del desaliento como parte del fenómeno del desempleo. En términos empíricos, esto se traduce en considerar que el desempleo está compuesto por quienes están sin empleo y dispuestos a trabajar, sin discriminar si están buscando activamente empleo o no. Este representa un tipo de exclusión oculto del mercado laboral que afecta a las personas que perciben que sus posibilidades de acceder a una actividad remunerada son nulas o ilimitadas y, por tanto, no mantienen una búsqueda activa de empleo. Existen al menos 3 perfiles de desempleados por desaliento: el femenino, los jóvenes y varones en fase de retiro. El segmento de los jóvenes es tal vez el más vulnerado en el mercado laboral. Ante falta de oportunidades, los jóvenes tienen que acceder a otras vías de empleo, como lo es el informal, abandonar sus lugares de residencia o salir del país en busca de una actividad que les permita por lo menos subsistir. ¿Por qué los jóvenes con estudios profesionales están teniendo mayores complicaciones en el mercado laboral? La respuesta podría provenir de la misma dinámica de desregularización y flexibilidad que están dando pauta para que los empleadores opten por jóvenes menos escolarizados, tal vez con mayor experiencia y a un menor costo salarial. Lo importante para la economía es cuidar los aspectos macroeconómicos que permitan la estabilidad a nivel internacional, no importando que la fuerza del trabajo se encuentre en condición de exclusión o que sus ingresos sean reducidos, llevándolos cada vez más a los umbrales de riesgo o de pobreza. Mi nombre es Wendy Hernández Aguilar y yo les voy a hablar sobre perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Las desigualdades y los déficits generalizados de trabajo decente no solo conducen a la inferencia económica, sino que también pueden socavar la cohesión social dentro de los países. Y se espera que la escasez de puestos de trabajo continúe en un futuro próximo. La tasa de desempleo mundial se situó en el 5.4% en 2019 y se prevé que no varíe esencialmente en los próximos 2 años. Esto significa que la disminución gradual de la tasa de desempleo observada entre 2009 y 2018 parece haberse detenido. Asimismo, se prevé que la tasa combinada de subtitulación de la fuerza de trabajo se estabilice ligeramente por encima del 13%. La reducción subyacente del crecimiento del empleo está relacionada con una desaceleración de la actividad económica mundial, especialmente en el sector manufacturero. Dado el alto nivel de incertidumbre sobre la forma en que las tensiones comerciales y geopolíticas de los próximos años incidirán en la confianza de las empresas y consumidores y por consiguiente en la creación de empleo,
es difícil predecir cómo evolucionar las diversas medidas de la infrautilización de fuerza de trabajo. El acceso al trabajo remunerado no es garantía de trabajo decente. Tener un trabajo remunerado no supone una garantía de condiciones de trabajo decente o de un ingreso adecuado para muchos de los 3.300 millones de empleados con todo el mundo en 2019. Con demasiada frecuencia, la falta de ingresos u otros medios de apoyo financieros obliga a los trabajadores a realizar trabajos que son informales, están mal remunerados y proporcionan poco o ningún acceso a la protección social y a los derechos laborales. Ese es el caso especialmente de los 1.400 millones de trabajadores por cuenta propia de trabajadores familiares auxiliares en los países de ingresos bajos y medios que suelen estar empleados de manera informal, trabajan en condiciones vulnerables y con ingresos muy inferiores a los que tienen un empleo asalariado. Y las mujeres y los jóvenes se enfrentan a obstáculos adicionales para su participación en el mercado laboral. En 2019, la tasa de participación de la mujer en la fuerza de trabajo era solo del 47%, 27 puntos porcentuales por debajo de la tasa del hombre, 74%. Hay una fuerte variación regional en las dispersiones de género en el acceso al empleo. Los estereotipos de género que hacen hincapié en el papel de la mujer como principal cuidadora y en el hombre como principal sostén de la familia siguen profundamente arraigados en algunas regiones. La edad, en otras características indicativas de la desigualdad de mercado laboral. La asombrosa cifra de 267 millones de jóvenes de 15 a 24 años en todo el mundo. Esta edad, o el 22% de ese grupo de edad, no tienen empleo, ni educación, ni formación. Además, muchos de los jóvenes que tienen trabajos remunerados han de superar pruebas para conseguir un trabajo decente. Soy Gaitán y yo les voy a hablar sobre las tendencias de la pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. Tendencias de la pandemia del COVID-19 y su efecto en las tendencias de los mercados laborales. En la columna reciente, Daniel Rodrik argumenta que el coronavirus, más que revertir tendencias políticas y económicas globales vigentes y emergentes, las intensificaría y profundizaría. Así, argumenta, continuaría la muerte lenta del neoliberalismo y autócratas populistas fortalecerían su autoritarismo, entre otras tendencias. ¿Qué se puede esperar respecto al impacto de la pandemia en las grandes tendencias en los mercados laborales? Entre las tendencias que marca el mercado laboral en los últimos años se destacan las perspectivas de una fuerte destrucción, transformación y creación de empleos, la amenaza de una creciente desigualdad en el mercado laboral y el gran potencial todavía no realizado para el crecimiento de la productividad laboral. Estas tendencias están fuertemente influenciadas por la digitalización, si bien no es el factor único al respecto. Muchos elementos de la discusión sobre reformas de las políticas sociales, laborales, se deben a esta tendencia. La transformación del empleo, trabajo a distancia y teletrabajo. En el contexto del COVID-19, el teletrabajo destaca como una modalidad que atenúa el impacto de las medidas de contención de la explotación del virus en el funcionamiento de empresas e instituciones. En el contexto de la crisis sanitaria, varios países han tomado medidas legales o administrativas
para su fomento. La proporción de trabajo susceptible a realizarse a distancia varía entre países por 4 razones. En primer lugar, por características de las ocupaciones, muchas de las cuales requieren presencia en un lugar de trabajo. Segundo, por las características de la estructura productiva que varían entre los países. En tercer lugar, la existencia de un gran sector informal, donde el teletrabajo no es una opción real, incide en que los países correspondientes la proporción de actividades que se pueden ejecutar a distancia sea más baja. En cuarto lugar, relacionado con los aspectos mencionados anteriormente, la posibilidad del teletrabajo depende del nivel de infraestructura tecnológica, el acceso a la misma y la proporción de trabajadores con las competencias digitales necesarias. Es de suponer que las experiencias del COVID-19 incentivan un mayor aprovechamiento del teletrabajo, aún después de superada el impacto directo del virus en la economía y los mercados laborales de los países. Aspectos como mantener cierto distanciamiento físico como medida preventiva y el aprovechamiento de aspectos laborales, familiares y de la economía de tiempo podrían variar a muchas empresas y trabajadores o trabajadoras a buscar nuevas combinaciones de trabajo presencial y a distancia, si bien la amenaza de una creciente desigualdad. Se suele reconocer el enorme potencial productivo de la digitalización, al mismo tiempo genera preocupaciones de una profundización de la gran desigualdad que caracteriza los mercados laborales en América Latina. Esta desigualdad creciente estaría relacionada tanto con las diferencias en el acceso estructural digital de calidad como en el desarrollo de las habilidades y competencias requeridas para el uso productivo. Grandes brechas en el acceso a la infraestructura y las competencias digitales para personas de diferentes niveles educativos, etarios, zonas geográficas y etnias tienden a incidir en un aprovechamiento desigual del potencial de las nuevas tecnologías y un nuevo motor de segmento del trabajo. Por ejemplo, las personas que se desempeñan en ocupaciones en las cuales predominan las tareas rutinarias manuales corren un elevado riesgo de sustitución por nuevas tecnologías, y si no cuentan con las competencias digitales para poder ubicarse en una ocupación con perspectiva laboral, estarían obligados a aceptar alguna oportunidad laboral de baja productividad y de bajos ingresos. Si bien a este impacto desigual habrían continuado o contribuido las diferencias respecto a las posibilidades de acceder al teletrabajo como instrumento ahora la incertidumbre sobre el impacto en la productividad laboral. La productividad laboral, tanto a nivel global como en Latinoamérica, ha mostrado un desempeño mediocre durante la última década. Esto representa uno de los enigmas más importantes de la evolución económica reciente, pues las transformaciones tecnológicas indudablemente tienen el potencial de generar un importante a menudo en la productividad laboral. Hay diferentes posiciones al respecto. Si bien las medidas de contención del COVID-19 afectan marcadamente tanto al producto y al empleo como la productividad laboral, al mismo tiempo la ya mencionada desigualdad relaciona con el acceso al teletrabajo durante las crisis sanitarias que permite evitar dicha pérdida del capitalismo humano específico tendría un impacto de más largo plazo. Por otra parte, la crisis sanitaria podría incidir en una aceleración de la introducción de las tecnologías digitales y la adaptación correspondiente de los procesos productivos y de las competencias de los trabajadores. En consecuencia, el impacto de la crisis del COVID-19 en la productividad laboral en el mediano plazo es incierto. Para terminar, la crisis sanitaria del COVID-19 afecta las tendencias vigentes en los mercados laborales, si bien no todas relacionadas con el campo tecnológico caracterizado por la digitalización, tanto en el corto como en el largo plazo. Muchos de estos cambios profundizan la desigualdad, pues hay mayores riesgos para perder el empleo para personas con menores niveles de educación, miembros de hogares de bajos ingresos y las minorías con menores niveles de educación, miembros de hogares diferentes etnias, tal como la digitalización amenaza abrir y profundizar brechas laborales entre personas. Estas frecuentemente sufren una sobrecarga si ejecutan teletrabajo, tienen que decidirse al trabajo doméstico y asumen al mismo tiempo más trabajo de cuidado para sus familiares.